Ya casi no usan botas, la mayoría se deja el mapa en casa y sobre todo el 97% se ve preparado, o al menos eso piensa, porque 1 de cada 3 rescates se producen porque se han perdido. Así son los senderistas que recorren Aragón, entre lo que ha cambiado, cada vez más personas solas. Nos sigue preocupando muchísimo los montañeros en solitario. Es cierto que la montaña se disfruta de muchas maneras, una de ellas es en solitario. Y el montañero en solitario, este 4% aproximadamente en senderismo y ese 9% de personas que lo hacen en alta montaña, pues es un elemento que a mí me preocupa especialmente. El programa Montañas Seguras sigue preguntándose eso, ¿cómo evitar los riesgos? La palabra que más repiten es planificar, tener previsto incluso cuándo y cómo desistir. No basta con que el líder del grupo sea muy bueno, sino que cuando planificamos cualquier cosa debemos de hacerlo teniendo en cuenta las capacidades del menos capaz. La preparación incluye, aseguran, pensar también qué hacer si ocurre algo, cómo avisar o ubicarnos, es decir, estar listos por si algo sale mal.